El Instituto Nacional de Colonización quedó envuelto en una nueva controversia política. El viernes de la semana pasada, el directorio del organismo definió por mayoría 4-1 que ni el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, ni su esposa, la ministra de Vivienda, Irene Moreira, ni el suegro de Manini, Roque Moreira, revisten la calidad de colonos por un campo que poseen en el departamento de Artigas. No son colonos. De haberse confirmado lo contrario, Manini quedaba expuesto a un conflicto de intereses, ya que en 2020 votó un artículo de la LUC, la Ley de Urgente Consideración, que determina excepciones a la obligación de los colonos de residir y trabajar directamente en el predio, que lo beneficiaría directamente, ya que él y su familia viven en Montevideo. La decisión, la de que no es colono, saldó una polémica de más de 2 años. Sin embargo, el debate no se acalló. El fallo del instituto se basó en un informe del doctor Horacio de Brum, profesor titular de Derecho Agrario en la Universidad Católica. Esa consulta fue encargada por el directorio del instituto para contar con una opinión jurídica externa, luego de que 3 informes redactados por técnicos del organismo concluyeran que Manini Ríos sí era colonia. A lo largo de este año, Manini insistió en que los informes internos del Instituto Nacional de Colonización eran parciales y sesgados, sobre todo por la influencia de Andrés Berterrecche, el representante del Frente Amplio en el directorio. Berterrecche fue el único director que el viernes votó en contra de la resolución, y ayer, cuando estuvo aquí en Perspectiva, señaló que la contratación de la consulta con el doctor de Brum respondió a presiones políticas para que el diferendo se saldara en favor de Manini. Bueno, ¿qué dicen desde el oficialismo? Nos falta ese punto de vista. Vamos a conversar en los próximos minutos. Estamos con el presidente del Instituto Nacional de Colonización, Julio Cardoso. Doctor Cardoso, buen día. Gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto para mí también. ¿Cómo viene? ¿Cómo ha sido el ambiente de estos días? 2 palabras al respecto, después empezamos. Muy caluroso. Aparte me correspondió justo tenía actividad en Tacuarembó y en Artigas, así que en este momento estoy en ruta 5 entre Florida y Sarandí Grande. Encontré un lugar que se puede escuchar bien. Tenemos directorio aparte hoy a partir de las 10, así que estamos completos. Pero bien, fue después de lo que ha pasado, evidentemente atento a todos los comentarios y también dispuestos a aclarar nuestro punto de vista, ¿no? Vamos a eso. Esta discusión comienza en febrero de 2020, antes de que asumiera el gobierno de Lacalle Pou, cuando empieza a circular el anteproyecto de ley de urgente consideración. En aquel borrador, una de las disposiciones flexibilizaba la obligación que regía sobre los colonos propietarios para que vivieran y trabajaran en sus predios. Fue concretamente el 17 de febrero de 2020 que el semanario Búsqueda publicó una nota en la que aseguró que Manini y su esposa Irene Moreira podían verse beneficiados por esa norma, por ese artículo, ya que vivían en Montevideo, pero eran colonos propietarios de un terreno en Artigas, en sociedad con Roque Moreira, padre de Irene. A partir de ese artículo es que el director Berterrecche decide investigar el caso. ¿Los otros integrantes del directorio no entendieron que fuese necesario investigar? No, de ninguna manera. Nosotros nos enteramos que el integrante de la oposición, el ingeniero Berterrecche, había pedido un informe a la inspectora doctora Batowski del instituto. A raíz, el comentario lo hago con total responsabilidad de mi parte, porque yo en una sesión de directorio le pido a la doctora una inspección en el departamento de Durazno, y ella me dice que con mucho gusto lo hacía, pero que primero tenía un pedido del ingeniero Berterrecche. Ahí fue cuando se nos informó que había pedido había hecho un pedido de informe del inmueble 511, o sea, se refirió al inmueble 511. Eso es común en el instituto, de que los directores, ante alguna duda que tengan, en conjunto aprueban el pedido de cada director a que se haga la inspección correspondiente. O sea, acá no hay
no hay que ocultar nada, y cuanto más claros sean los argumentos y las inspecciones hechas, mejor para el directorio. O sea que en ese sentido, a partir de ahí... Pero la pregunta era, ¿ustedes, los demás integrantes del directorio, no habían entendido que a partir de aquella publicación de búsqueda fuese necesario investigar justamente? Estábamos justamente averiguando la existencia del inmueble 511 y quiénes estaban dentro del inmueble 511, que si uno mira el mapa antiguo del instituto, aparece allá en un puntito alejado en Artigas, al lado del río Cuarene, ese inmueble. Se adelantó el ingeniero Bertavecci a pedirlo, y bueno, por supuesto que no teníamos ninguna objeción de que se averiguara quiénes estaban en el inmueble 511, nada más que eso. Él señalaba que había acá dos implicancias posibles. Uno, el senador, si efectivamente era colono, quedaba expuesto a un conflicto de intereses en caso de votar el artículo de la LUC, y por otro, el valor del predio bajaba. Bajaba en el orden del 20%, que es lo que ocurre cuando un predio es afectado a colonización, y eso implicaba una pérdida económica para Manini y su familia. Había estos dos factores de por medio, decía Berterrecche. Sí, bueno, eso son conjeturas y opiniones que se tienen de todo lo que puede pasar si resulta cierto lo que se está pensando. Vamos a empezar de que estamos hablando de una problemática que nace en el año 69-70, estábamos más de 50 años del tema. El senador Manini tenía 10 años en ese momento, o sea que era un niño de escuela. Entonces, acá lo que no se aclara es que en su momento se había hecho una resolución en base a un artículo 127 que tiene el Instituto de Colonización en la Ley 11.029, en el cual si los colonos, los campos no son aptos y las personas no tienen perfil de colono, no tienen las obligaciones que tienen otros colonos. Eso es lo que hay que aclarar también, ¿verdad? Que Ahora iremos a ese tema, sí. Ahora iremos a ese tema. Pero no, ayer en la entrevista Berterrecche rechazaba las versiones que han circulado a propósito de por qué él inició esa investigación. Él negó que tuviera un encono particular contra Manini. Dijo que hasta que leyó esa nota en búsqueda en febrero de 2020, él no había recibido ningún dato que le hiciese dudar de Manini, y que lo que entendió fue que había que investigar para que, si lo informado era correcto, el instituto no siguiera siendo omiso. De hecho, contó que cuando él fue presidente del Instituto de Colonización, hace años, entre 2010 y 2013, se enteró de un caso similar y lo que hizo fue ordenar una investigación. Es correcto, nosotros también en ese sentido actuamos de igual manera. Entonces, nosotros tenemos una duda sobre determinada colonia, fracción o en este caso inmueble, y pedimos justamente la investigación por parte de la inspección, como se pidió un campo de durazno, se pidió uno en Cerro Largo, en las costas del Río Negro, se pidió acá que yo les decía en Durazno. Es decir, para eso está la inspección, para aclarar cuando hay alguna duda. O sea, no se está hablando de personas, sino, bueno, en este caso se pidió una inspección al inmueble 511, y no se nombró el tema de que después que se generalizó, eso cuenta por quienes lo decían, de si era intención de Berterrecche o no. Nosotros en el directorio, cuando se pidió como se pide a cualquier otro predio, ante esa duda que se había generalizado en la opinión pública por lo que había salido en el semanario en el mes de enero en el 20. Sí, yo estoy haciendo este repaso, incluso de fechas y del proceso, porque está claro que todo este suceso ha estado rodeado de acusaciones de presiones, ¿no? De denuncias de presiones políticas de un lado y del otro, de intereses políticos que habría de un lado y del otro, y en particular, bueno, con respecto a por qué Berterrecche impulsaba esto. A partir de la iniciativa esa que toma Berterrecche, hay un informe, y el informe concluye que Manini y su familia son colonos. Pero después se suman dos más en esa misma dirección, uno de la asesoría letrada y otro de la sala de abogados. ¿No? Hubo 3 informes internos del instituto declarando Manini y su familia son colonos. ¿Por qué, pese a tener esos 3 informes, el directorio resuelve después, por mayoría de 4-1, contratar una consulta externa, concretamente la del doctor Horacio de Brum? En primer lugar, los informes de la asesoría letrada o también de la jurídica, como siguen los inspectores, no son vinculantes, no tenemos obligación de aceptarlo. Nosotros nos damos por enterado y pedimos mayor información.
en algunos casos, porque no entendíamos algunas explicaciones de la inspectora sobre estos campos, y por otro lado, porque también ya en otras oportunidades el instituto había optado por también opiniones externas. En este caso fue el caso del doctor Guerra, de parte de los interesados que lo contrataron, catedrático de grado 5. Nosotros tenemos otros conocidos de grado 5. Evidentemente el doctor, por ejemplo, Fernández Reyes, por razones obvias, no iba a ser convocado, y se contrató a un experto para otra opinión. ¿Por qué lo pedimos esto? Porque nosotros, aparte de los informes que nos daba la jurídica y todo lo demás, que incluso hasta derechos humanos se hablaba, que nos parecía totalmente improcedente, tenemos en cuenta de cómo se origina este tema, porque también es cierto que a raíz de las comunicaciones que hace la prensa sobre el caso, el señor Roque Arturo Moreira, uno de los involucrados, o sea, el suegro del senador, pide en el mes de junio del año 20 que se le informe sobre su situación en este inmueble, como se le estaba diciendo. Pide un informe al instituto, y nosotros tenemos ese informe que recibió, y eso es un informe importante que hay que tenerlo en cuenta, porque es el inicio de este problema, de esta decisión del directorio de la época, quien habla, y es una opinión personal, pero creo que es cierta, que es un error del directorio de la época, más bien un horror, por donde se inicia el problema, porque si hablamos solo de lo actual, de que se hizo una inspección y se encontró esto, no se habla de por qué se llegó a esto, que eso es lo importante. ¿Por qué se llegó? ¿Por qué un señor ONI va y le ofrece un campo a la venta al instituto, y el instituto dice es un campo que tiene problemas de inundación, poco filtraciones, mucho bosque invasor, no tiene condiciones para la colonización? Sin embargo, para tomar la decisión, una compra directa además, porque el instituto por lo general lo que hace opción es por el artículo 35 y no por compras directas. La compra directa necesita de la orden del presidente de la República, o sea, del Poder Ejecutivo, que autorice eso. En aquella época era común. Se autoriza igual la compra. Por supuesto que hay un informe técnico a favor, pero después hay un informe técnico también de técnicos del instituto, en el que dice que se descubre que el campo no es apto para colonizar, y por lo tanto por el artículo 127 se le dice que ni el campo es apto, ni los que están hoy adjudicatarios tienen perfil de colono. Entonces ahí es el inicio de la problemática de un negocio mal hecho, ¿verdad? Y yo me remito a ese informe. Sí, a eso me gustaría volver enseguida, pero la pregunta que yo le había formulado era por qué se opta por pedir ahora, después de haber tenido 3 informes internos del instituto que señalan que Manini es colono, ¿por qué se opta por ir en busca de una consulta externa, la del doctor Horacio de Bruno? Porque nosotros nos habíamos comprometido con todas las partes de la mayor transparencia posible en este caso, dado el informe categórico también del doctor Guerra, ¿no? Doctor Guerra de grado 5, jubilado, sí, pero grado 5 de Derecho Agrario. Entonces pedimos otro informe. El informe del doctor Guerra fue presentado por Manini. Seguro, exactamente. Y es un conocido aparte del instituto, porque el instituto siempre está pidiendo informes, en su momento por otros motivos ha pedido informes externos. O sea, no es raro para el instituto pedir informes externos. Y nosotros votamos por eso, para mayor darle contundencia a la resolución que cuando se habla de que son motivos políticos. Si fueran motivos políticos, lo habíamos votado en el año 21, habíamos levantado la mano los 4 y se había terminado el tema. Nosotros en ese sentido dimos todas las garantías, tengo el cronograma de todos los pasos que se dio, desde el primer día hasta el último día. La asesora letrada nos dio todos los pasos. ¿Por qué se demoró también? Porque había trámites pedidos por las partes involucradas que demoraba la respuesta, una del Ministerio de Economía, otra de parte de la propia Oficina de Planeamiento. Entonces, cuando todos esos procesos que no trascienden, pero que llevan a la demora, y por supuesto que a las partes involucradas irrita y molesta la demora, pero es para darle mayor tranquilidad de que cuando se toma una decisión, se va a tomar una decisión sobre una base sólida. No es un invento de que el doctor leyó en pocas horas. Nosotros, el contrato del doctor de Brun fue el 26 de octubre, y ustedes recuerdan que hubo un problema, que esto se había declarado
que era reservado y salió a la opinión pública en el mes de marzo y a raíz de ahí se generó toda una problemática en donde se hizo pública las actas y todo el mundo tenía conocimiento de lo que se hablaba y de lo que decía la inspección. O sea, el doctor de Brun estaba al tanto de todos estos temas. A ver, ahí está. Enseguida iremos a eso, que es uno de los puntos que plantea Berterreche, el escaso tiempo en el que el doctor de Brun armó su consulta, su informe. Pero yo estaba preguntándole por qué se da el paso de contratar esa consulta externa. En definitiva, usted decía que es para darle mayores garantías a las familias implicadas, a Manín y su esposa y Roque Moreira. Exactamente, y porque tenemos el informe del propio instituto sobre la realidad de por qué se consideraban ellos que no eran colonos. Ellos están absolutamente seguros que no son colonos porque en el momento, en el año 75, se les aseguró que no eran más colonos. A ver, no, se lo pregunto porque una de las discusiones que se ha planteado en estos días es que al contratar una consulta externa, de algún modo se estaba desautorizando a los propios servicios del instituto, ¿no? Por ejemplo, la Asociación de Funcionarios del Instituto de Colonización emitió un comunicado, ahora nomás, en el que afirmó que la contratación del doctor de Brun significa un gravísimo precedente que afecta al patrimonio de la institución, que deteriora el vínculo de los servicios técnicos con la población colona y que vulnera el legítimo accionar de un ente autónomo frente a pusilánimes presiones políticas. ¿Qué responde usted? No estoy de acuerdo con lo que dicen, se olvidan de que hace un tiempo atrás se contrató en otro directorio al doctor Fernando Reyes por un tema similar, diferente, que era a favor del instituto. O sea, según el interés que tengo está bien una cosa y si no me gusta está mal, y yo no estoy de acuerdo. También lo digo, y yo respeto la opinión del gremio, a todo lo demás. Nosotros no estamos peleados con la jurídica porque no aceptemos nosotros no estamos obligados a tomar ninguna decisión en base a lo que dice la jurídica del instituto, para eso los directores opinan, pero hace poco, a raíz de un desalojo de un campo, nos trataron de delincuentes a la doctora Batoschi, a la ingeniera Ana Fernández, integrantes del gremio de colonización, ni una palabra del gremio, todo en silencio. Ahora sale el gremio con esto. Bueno, es la opinión del gremio. No, yo no estoy de acuerdo, y dan algunas otras informaciones que no tienen nada que ver, y nosotros no estamos vulnerando nada, ni estamos desconociendo el valor de la jurídica, ni la asesora letrada, que es de confianza nuestra, pero tenemos la obligación de buscar toda la información posible con los técnicos especializados, no solo nuestros, sino de fuera, porque si no, ¿para qué entonces hay un grado 5 en Derecho Agrario que no puede opinar porque están los integrantes del directorio? No, nosotros tenemos esa, no es vinculante los informes de nuestros técnicos, nosotros tomamos la opinión, sí, la respetamos, la leemos, la estudiamos, vamos a los informes, y los informes que yo tengo en la mano también dicen que hubieron, no errores, hubieron horrores en el año 75 que llevaron a esta situación. A ver, ¿no? Para seguir en el orden, ayer en la entrevista acá, el ingeniero Berterreche se expresaba en un sentido bastante similar al del sindicato y advertía eso a lo que usted aludió hace unos minutos, que el doctor de Brun hizo su trabajo en apenas 5 días, cuando él y los equipos jurídicos del instituto habían investigado durante más de un año para llegar a sus conclusiones. Escuchamos un fragmento de la entrevista. Realmente las condiciones en que se hace esto no me dejan ninguna duda. Un informe donde se hace el contrato un viernes y el miércoles ya lo tiene terminado. En 5 días para hacer lo que los servicios técnicos y también mi despacho, porque estuvimos trabajando durante meses sobre esto, nos llevó arriba de 1 año y medio. En 5 días se resuelve. ¿Cómo contesta usted a esa objeción sobre lo rápido que hizo su trabajo el doctor de Brun? El doctor de Brun, a lo que se refiere el ingeniero es a la firma del contrato. El doctor de Brun fue nombrado por el directorio en el acta 5625 de la página 1 el día 9 de noviembre y el pedido fue el 26 de octubre. Como yo les decía al principio, todos los documentos esos andan en las manos de todo el mundo, el doctor los conocía perfectamente, incluso el que yo le estoy diciendo del señor Roque Arturo, y también, por supuesto, tiene el informe de su colega, el doctor Guerra, que es público, de público conocimiento. O sea, lo que se está refiriendo es que se hizo el contrato por último porque nos faltaba la aprobación de la oficina de planeamiento. Eso no quiere decir que no haya leído, porque también el ingeniero Berterreche en pocas horas relató 2 hojas en todas sus argumentaciones en contra. O sea, no, a mí me parece que ahí no tiene razón,
porque y no tengo por qué estar defendiendo al doctor de Brun, él sabrá defenderse, y el resultado que nos dio es de un estudio profundo del tema, en base a datos importantes. No habla de la familia, ni la familia Moreira, ni la familia, habla del inmueble 511, de cómo se compró, por qué se compró, y por qué se compró mal, y por qué se hizo un nuevo contrato, peor todavía. Esa es la realidad. Enseguida quiero preguntarle por el fondo del asunto, ya vamos a llegar a eso, pero termino con otro punto que ha estado en la discusión. El doctor de Brum en su informe dice, comillas, debe tenerse presente que no se ha podido disponer de todos los antecedentes administrativos requeridos para esta consulta, por lo que el análisis está circunscrito a la documentación recibida del Instituto Nacional de Colonización. Y Berterreche decía que un informe que hace esa precisión, que hace una salvedad de que no pudo acceder a toda la documentación, no puede ser de ninguna manera concluyente. ¿Qué dice usted? Que no es así, porque él lo que se refiere seguramente es que hay un voluminoso elementos de estudio de actas que se van dando en el correr de los tiempos desde el año 70, al año 95, evidentemente, pero lo medular, lo que se sabía, lo que usó la inspección, lo que usó la asesora letrada, lo que usó la jurídica, lo que usó la sala de abogados, lo tenía el doctor de Bruno. O sea, él aclara eso porque sabe que hay muchos más documentos que van a decir muchas cosas similares de lo que es la actuación del instituto en cuanto a la vida de una colonia o una fracción. Esa es la realidad. Pero nada más que eso, no creo que quiera decir, por las dudas a lo mejor me faltó algo, no. Lo que está a la vista, que todo el mundo ha tomado conocimiento, la conoce la opinión pública, la tiene la prensa, y lo tienen los directores, y lo tiene, por supuesto, el doctor de Brum. Enseguida venimos con la segunda parte de la entrevista con el doctor Julio Cardoso, presidente del Instituto Nacional de Colonización. Ahora sí, para ver la resolución, la que se termina adoptando después de toda esta historia de un año y pico de investigaciones y de informes, el viernes pasado, la que determinó que Manini Ríos no es colono. La resolución del directorio del Instituto Nacional de Colonización, que el viernes pasado determinó por mayoría que ni el senador Guido Manini Ríos, ni su esposa, ni su suegro revisten la calidad de colonos por el campo que posee en el departamento de Artigas, continúa siendo motivo de polémica. Ayer entrevistamos al director de ese organismo por el Frente Amplio, Andrés Berterreche, que aseguró que la decisión que él no acompañó respondió a presiones políticas para que el diferendo se saldara en favor de Manini, y por eso se optó por ignorar 52 referencias que él había encontrado en los archivos del instituto y que conducen a la conclusión contraria. ¿Qué argumentan desde el oficialismo? Bueno, de eso estamos conversando esta mañana con Julio Cardoso, doctor en veterinaria, que fuera diputado por Tacuarembó entre 2000 y 2010 por el sector Alianza Nacional y que ahora es presidente del Instituto Nacional de Colonización. Doctor Cardoso, vayamos a lo que dice el informe del doctor de Brum, ese que se solicitó por el instituto en el final de este proceso. A grandes rasgos coincide con el informe que presentaron Manini y sus familiares, redactado por Enrique Guerra Daneri, académico de número de la Academia Nacional de Derecho, ex catedrático de Derecho Agrario en la Universidad de la República. La ley de colonización establece que quien compra un campo al instituto pasa a ser colono propietario. Ahí está la discusión. Manini e Irene Moreira desmienten que Roque Moreira, que compró el predio en el año 71, fuera colono propietario. Y el argumento central, incluido en la consulta firmada por el doctor Guerra Daneri, es que Roque Moreira compró el terreno en un llamado público del Instituto de Colonización en el que el organismo buscaba deshacerse de ese campo porque las autoridades habían comprendido que en realidad no reunía las aptitudes para estar dentro de la cartera de colonización. Ayer en la entrevista Berterreche apuntó que la negociación del instituto para comprar aquel predio empezó en 1968 y terminó concretándose en 1970. Me dicen que los directores del instituto no se habían dado cuenta de que la tierra esa no servía. Es raro, es poco creíble. Sobre esto, ¿qué dice usted? Bueno, sí, es poco creíble. Fíjese usted que si lo compran en el año 70, en mayo, y en noviembre lo saca a la venta,
es como que estaba haciendo de actor inmobiliario el instituto y no como aplicando el artículo primero de la ley de una aconsejable subdivisión, aumento de productividad, que la familia se radicara en el medio, que tuviera todas las condiciones, cuando un campo que no tenía ninguna condición. Eso es lo que a mí me llama la atención, de cómo se tomó esa decisión en una oferta directa, porque si usted me dice que usted hace la opción por el artículo 35, que es un negocio entre dos privados y ese campo al instituto le sirve por las condiciones, por la demanda. El campo está ubicado en el último puntito allá de Artigas, en el medio del monte, con inundaciones corrientes, con casi 1000 hectáreas de montes, poco permeable el terreno, apto para arroz pero con ciertos riesgos, y lo compra igual. Ahora lo compra igual y es como que le quema las manos porque enseguida lo saca a la venta. Y ahí hay un detalle muy importante que no se habla del tema, porque saca a la venta por un argumento que no es común, ¿no? Una oferta pública, y se anotan 32 personas interesadas en el campo, ¿no? Y el instituto, cuando va a adjudicar un predio, como lo estamos haciendo comúnmente, le aclara además en el currículum mío que yo también estuve integrando el directorio en donde Berterreche era presidente. Eso estaba por la oposición, porque tengo buenas anécdotas de que por qué se llegó a las inspecciones de propietarios en esa época. Pero aparte de eso, volviendo al tema, se presentan 32, y cuando se hace el primer contrato en el 71, hay una cantidad de acontecimientos que no se habla mucho de ellos, entre el 71 y el 75, hasta que se pide revisar, anular aquel contrato y hacer un contrato nuevo, cosa muy rara también en el instituto. Se va a tener en cuenta esos puntajes que se le asignan a los aspirantes, se ordenan por puntaje de acuerdo a su mérito, o sea, a su perfil como colono, puntaje tanto, y a quienes se le adjudica van allá abajo en el puntaje. Porque se vota porque la mejor oferta económica. Otra cosa horrorosa dentro del instituto. O sea, nosotros estamos hablando de 50 años después, pero no juzgamos las equivocaciones de aquel directorio, del primero y del segundo directorio, ya en plena dictadura, que toma esa decisión en el artículo 127. Y quedan convencidos quienes están en ese tema que eso quedaron fuera de colonización. Y por eso es que, aunque se diga que después había, como ayer también lo dijo el ingeniero Berterreche, de que en el año 12 se le dio posibilidad a que todo el mundo se pusiera al día porque había habido equivocaciones con los contratos de campo, etcétera, etcétera. Esta gente no se presentó porque consideraban que no eran colonos, porque así había quedado estipulado ese día. Yo tengo la resolución acá. Pero quizás estamos hablando de la misma resolución, porque ayer Berterreche agregó un argumento que no sé, que no había circulado demasiado. Decía, pese a que Roque Moreira sostiene que no es colono, se acogió a beneficios de la ley de colonización. Y se refiere al año 74. ¿Estamos hablando de lo mismo? En el año 75, sí. En el año, dice Berterreche, en el año 74 se hizo una inspección similar a la del año pasado, constató que el señor Roque Moreira no estaba en la fracción, no la explotaba, por lo cual se lo intimó en particular a vivir en el suelo, lo que establece la ley. Entonces, según Berterreche, se le hace un nuevo contrato en el 75, pedido por él y su abogado, en el que se acoge a beneficios previstos en el artículo 127 de la ley 11.029. Y pregunta Berterreche, ¿cómo puede ser que alguien esté afuera de la ley 11.029 si está beneficiado por un artículo de esa misma ley? ¿Qué responde sobre esta forma en que lo ve Berterreche? No, el artículo 127 es el que dice que aquellos colonos que no reúnen condiciones y el campo no tiene tampoco condiciones para tal, evidentemente se amplían y no tienen las obligaciones de cumplir como colonos. Ese es el otro horror del instituto de aquella época, porque para dejar fuera de la ley tiene que dar con 5 votos, y en aquel momento el directorio tenía 4 votos. Pero aparte de eso, lo que no se dice también era que en su calidad de militar, eso salió en la prensa también, en su calidad de militar, había sido observado el coronel Moreira por haber comprado un campo de colonización, ¿verdad? Sí. Entonces, y tal es así, se toma la decisión de ser el mejor oferente, o sea, el mejor plata, tanto él como el señor Zenón, que no me sabe, Montero. El señor Zenón Montero era un barraquero conocido de Artigas, y el coronel Moreira, que había sido observado por haber comprado un campo de colonización. Tal es así que la resolución
se toma en ese sentido, y hasta se le informa al Comando General del Ejército, porque en esa época estábamos en plena dictadura. Entonces, esas son las... Ahora, volviendo al tema, después se le da la oportunidad que se inscriban. Esta gente no se inscribe. Pero eso de que dice Berterreche, de que en definitiva se acogió a disposiciones de la ley, ¿cómo lo discute usted? El directorio interpretó que con ese artículo quedaban fuera de la administración del Instituto de Colonización. Tal es así, y a eso voy, que yo estaba en el directorio entre el año 2010 y el 2015, en el primer directorio del gobierno del Frente Amplio no había delegados de la oposición, eran todos de gobierno. Y en esa época se empezó a tomar decisiones drásticas de inspecciones por residencia en la zona. Y en esa zona me tocó a mí visitar el departamento de Artigas, había cantidad de casos en la zona de Bella Unión. El departamento de Artigas tiene dos grandes colonias, la colonia Frugoni, que son casi todos propietarios, y la colonia Artigas, que hay propietarios y arrendatarios. Ahí yo visité personalmente a gente que estaba en jurídica, porque por residencia y todo lo demás, y jamás en esa época se habló del inmueble 511, o sea que tampoco, si nadie se anotó y si la gente del 511 no se presentó a regularizar la situación, también hubo omisión del directorio de la época de venir a inspeccionar ese campo. O sea, recién en el año 22 se inspecciona el campo. Esas son las cosas que no se dicen de las actuaciones que se han hecho y que no se han hecho en este proceso. Por eso nosotros llegamos a esa conclusión, que del doctor Lebrun, de que realmente el inmueble 511 no reviste las condiciones para colonos y quienes están adentro de él no las tienen. Hay una persona que tiene 100 hectáreas y es propietaria de 6.000 hectáreas. Me parece muy poco serio que una persona que tenga 6.000 hectáreas tenga un campo de colonización de 100 hectáreas. ¿Por qué? Porque no se consideraban que era de colonización. Esa es la verdad del tema. Es un caso realmente entreverado, ¿no? Realmente entreverado. Impresiona constatar que puede haber dos lecturas tan diferentes. Porque ayer Berterreche decía que con su equipo estudió desde el año 68 hasta el 85 todas las actas del instituto y que en ese relevamiento encontró 52 referencias a que el campo estuvo dentro de la ley 11.029. Sí, pero nunca hubo una denuncia aplicarle la multa correspondiente, que como colonos, porque existe una multa muy fuerte a aquellos colonos propietarios que no cumplen con las obligaciones. Nunca pasó por el instituto de una investigación, de una inspección y de la aplicación de una multa. Sí, a los otros colonos de la colonia Frugoni y la colonia Artigas, que hoy tienen algunos renta diferencial por no vivir en la colonia. Pero en este caso, que está ahí en el mismo departamento, nunca se tocó. Aparece sugestivamente en el año 20 y ahora en el del 20 al 22, ahí sí que hay actuaciones políticas y no nuestras. Porque si fuera por influencia política, nosotros habíamos votado el año pasado de que no eran colonos. Nosotros le dimos toda la tranquilidad, toda la transparencia posible, ahí y por haber, de consultar a todos los especialistas para este caso. Y entendemos que es justo la demanda que se hace en el sentido de que no son colonos, porque porque así entendió el directorio de la época, equivocadamente, seguramente para algunos, pero para nosotros evidentemente fue una decisión en el sentido de esta gente, este campo no sirve para colonización, si esta gente se va, ¿a quién se la damos? Y aparte de eso, son colonos propietarios, ya lo pagaron, ya el campo es de ellos. ¿Qué cosa pierde el instituto al decir que no son colonos? ¿Qué es lo que pierde el instituto? ¿El patrimonio? No, el patrimonio es de esta gente, ¿verdad? Lo mismo pasó con los artículos de la LUC, que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Para ir terminando, doctor Cardoso, Berterreche sostiene que en estos últimos meses el directorio del instituto fue objeto de presiones externas. Esas presiones, dice, desembocaron en una especie de compromiso político en cuanto a que había que saldar el viernes pasado este asunto de forma favorable a Manini. ¿Qué responde usted? En lo que me es personal no tengo ninguna presión política de nada. Nosotros lo que nos pedían era que termináramos el tema de una vez por todas, porque ya llevábamos desde el año 20 hasta el 22, prácticamente en diciembre, ya era por demás molesto el tema, pero no por presiones políticas, porque en ese sentido le puede preguntar a todos los otros 4 directores que integramos la coalición
A nosotros nadie nos llamaba, tenés que levantar la mano de tal manera, para nada. Nosotros, si fuera presiones políticas, lo habíamos votado el año pasado y se había terminado el tema, sabiendo todas las connotaciones que esto traía, ¿verdad? Otro elemento que estuvo en estos días en el tapete y que llamó la atención fue la renuncia de la secretaria general del Instituto, Laura Pérez Calvetti, que se produjo justo antes de que se produjera la resolución del viernes pasado. Según trascendió, la dimisión fue luego de la contratación de la consulta con el doctor de Brum, ya que de alguna manera ella entendía que quedaba desautorizada. ¿Usted qué explicación da para esa dimisión que fue aceptada por el directorio? No tengo esa lectura porque con la ingeniera Laura es de un cargo de confianza nuestro, ¿verdad? Del Partido Nacional y de quien habla. Había habido un desgaste de la relación interna de la ingeniera, no solo con el directorio, sino también dentro del instituto, que llegó un momento en que entendimos que como todo, es gerente general, no es directora, es gerente general, cargo de confianza, se pierde la confianza, nosotros le insinuamos que presentara la renuncia y así lo aceptó, nada más que eso. ¿Pero el desgaste venía por este caso? No. La gerente general tiene que ver con todo el país, con las 13 regionales, más todas las gerencias que tiene el instituto. Es evidentemente, eso lleva a tener un continuo roce dentro de la institución con las otras personas y en la toma de decisiones, pero nada que ver, esto era un tema más, pero como este tema tenemos cantidad todos los días, decisiones a veces que se demoran, la gerencia es la responsable de todos estos casos, ¿verdad? Porque pasa por la mano en la gerencia y también hay un subgerente que la acompaña en estos temas, pero no es solo por este tema, es más, yo creo que en este tema justamente nosotros le sacábamos la presión encima porque era un tema propio del directorio y de la parte jurídica, no participaba la gerencia general. El senador Manini dijo el viernes, habría que rever de alguna forma el funcionamiento interno del instituto. Hablando con Montevideo Portal, puso el ejemplo de que no todas las personas pueden acceder a consultas de catedráticos a efectos de contrarrestar los argumentos que se presentan desde adentro del Instituto de Colonización. Todos los catedráticos y expertos con un poco de conocimiento en el tema sabían que no era así lo de que éramos colonos. Y entonces dice, es preocupante que el Departamento Jurídico del Instituto de Colonización elaborara informes sesgados que tenían clara influencia. ¿Qué opina de este planteo de Manini? No estoy de acuerdo en lo medular. ¿Por qué? Porque el ejemplo lo estamos dando nosotros. Puede haber la opinión de la jurídica, pero no es directamente influyente en el directorio y la prueba está que el directorio tomó una decisión diferente a la de la jurídica. Es más, los cargos del Instituto de Colonización, de todos los cargos, son por concurso, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos un respeto muy fuerte sobre el tema del concurso y sobre cómo traen los cargos, y nos andamos preguntando a nosotros de qué afiliación política tiene. Entonces, es más, además, nosotros evidentemente que el instituto necesita más gente para trabajar, administra 400.000 hectáreas, ¿no? Tiene 270 personas trabajando en todo el país, pero el gobierno, Oficina del Planeamiento y Presupuesto, no nos autoriza más que de cada 3 que se van entra uno, y es por llamado a concurso. Lo que hacemos a veces es mover dentro del propio instituto para tomar decisiones o para agilitar cosas, pero si la prueba de que no existe, habrá que rever. Yo le digo siempre, porque fui político, estuve en la Cámara de Representantes, que la 11.029 ha tenido muchas modificaciones, y cuando uno tiene una idea de que una ley no funciona, y más esta que tiene que ver con la tierra, que tiene que ver con los pequeños productores familiares, es como dice el senador, que no tienen posibilidad a veces de defenderse como se defiende otras personas, cuando hay esa duda, lo que hay que hacer es presentar en el Parlamento los proyectos y las modificaciones de la ley, ¿no? Y ahí se va a discutir, porque justamente, y en estos tiempos políticos que se nos están acercando, aparecen muchas opiniones. Sobre el instituto se habla todo. Sí, hay todo un debate de fondo sobre el instituto. Pero por supuesto. Pero ahora aparece esta parte, y a ver, lo que plantea Manini se puede, ¿cómo decir?, observar o examinar de esta otra manera. ¿Qué explicación hay para el hecho de que 3 informes internos del instituto, uno de una inspección, uno de la asesoría letrada, otro de la sala de abogados, llegaran a conclusiones equivocadas, entre comillas? Llegaran a conclusiones
totalmente diferentes a las que vinieron de afuera, de estos dos catedráticos, que fueron las que después eligió el directorio por mayoría. ¿Cómo se entiende que hubiera esa dificultad en la percepción de parte de los servicios del propio instituto? Porque los servicios del instituto han observado el tema en el momento actual y no fueron, como yo le explicaba, al momento que se hizo y se cometió el error de comprar un campo mal comprado. Entonces, cuando se toma un error de principio, solucionar eso y juzgar a directorios que ya no existen más y a técnicos que ya no existen más, que no están más, es muy difícil para la institución, ¿verdad? No, pero una conclusión posible es que los servicios internos trabajan mal, entonces, porque no tuvieron en cuenta todo aquello otro. Bueno, nosotros le agregamos eso, si trabajan mal, ese informe que tiene el coronel Moreira sobre el origen de la compra del campo lo hizo el instituto, se lo contestó justamente la parte jurídica. Ahí es donde dice, las hojas apenas se leen, las tengo en mi mano en este momento hablando con ustedes, apenas, pero se dice claramente, el campo no sirve, la gente no tiene perfil de colonos, lo único que falta decir, se cometió un error grave de haber comprado ese campo. En aquel momento el instituto no tenía fondos para andar comprando campos, tiene la orden del Poder Ejecutivo de comprar un campo, ¿no? Yo no voy a poder averiguar qué le pasaba al señor Uní, que decidió vender el campo justamente al instituto y no ofrecerlo en particular, y por qué el instituto le hizo ese favor al señor Uní, porque después salió corriendo a venderlo al mejor oferente. Esos temas son delicados, pero también son políticos, ¿verdad? ¿Por qué se toman esas decisiones en ese momento? Hoy por hoy acá nosotros prácticamente usamos el artículo 35, o si no, cuando queremos comprar un predio le pedimos permiso al instituto, al Poder Ejecutivo, y queda muy claro por qué con un informe técnico de fondo. Ahora, o hay un informe técnico que genera la compra del campo y después hay otro informe técnico de los mismos técnicos o no, que generan diciendo el campo no es apto. Entonces, ahí es donde, con esa dualidad de criterios, es muy difícil para un directorio tomar una decisión como la nos tocó a nosotros 50 años después, un problema que se volvió político. Pero entonces no quedan cuestionados los servicios del instituto. Para nada, nosotros seguimos con la misma confianza que tenemos en ellos, y es más, la asesora de cada es de confianza nuestra, ¿verdad? Pero ellos tienen los papeles arriba de la mesa, y claro, no van a estar juzgando 50 años para hacer lo que se hizo mal. Nosotros sí lo estamos juzgando. Yo personalmente estoy diciendo que fue un error, más bien un horror de aquella época de haber comprado ese campo. Doctor Julio Cardoso, presidente del Instituto Nacional de Colonización, le agradezco también a usted la participación en Perspectiva y sus respuestas a todas estas preguntas esta mañana. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y un saludo a los oyentes. Hasta pronto.